¿Cuál es la razón más absurda por la que alguien se divorció? Hace 18 años, éramos buenos amigos de otra familia de 4 miembros. Con el tiempo, empezamos a descubrir demasiadas cosas. El padre era, sin duda, el hombre más amable que uno pudiera imaginar, casi como un Ned Flanders. Pero resultó que la madre le había sido infiel y solo una de sus hijas era realmente suya. Sin embargo, esa no fue la causa del divorcio. No, la madre asistió a Burning Man y al regresar, proclamó que era lesbiana. Luego exigió que su esposo le fuera infiel con otra mujer para poder encontrar a su alma gemela. Él se negó. Ella presentó una demanda de divorcio, alegando violencia doméstica. El pobre hombre lo perdió todo. Tuvo que empezar de cero y ahora tiene 2 hijos con una mujer que parece sensata. No puedo imaginarme lidiar con 2 pequeños a los 50 años, pero él lo está logrando. Mi tía conoció a un hombre con antecedentes penales y se divorció de mi tío por él. Este individuo regresó a prisión, y ella le suplicó a mi tío que se reconciliara. Destruyó su matrimonio y provocó que sus hijos dejaran de hablarle. Cabe señalar que parte de la razón por la cual mis primos, 3 varones, no se comunican con ella es debido a los comentarios que hizo sobre la prometida del más joven, quien no puede tener hijos. Ella tuvo que someterse a una histerectomía antes de cumplir 25 años. Mi tía no la apreciaba, ya que deseaba tener más nietos. Reino Unido. Triste pero cierto, ambos se aman, pero unos amigos están considerando el divorcio, ya que les resultará considerablemente más beneficioso si se encuentran legalmente divorciados, debido a 2 peculiaridades fiscales distintas en el Reino Unido. Tienen 4 hijos y se dedican a renovar casas como actividad complementaria para incrementar sus ingresos. Él gana más de 50.000 libras, mientras que ella no trabaja. Debido al alto cargo impuesto por los beneficios por ingresos, pierden el subsidio familiar si uno de ellos gana más de 50.000, reduciéndose gradualmente hasta 60.000, donde ya no reciben nada. Así, estarán aproximadamente 4.000 libras mejor al año, ya que ella podrá conservar los 4.000 libras que recibe por sus hijos. Además, al ya no tener que pagar el 3% adicional por el impuesto de sellos en la compra de cada casa que renovan, su situación financiera mejorará en unos 6.000 libras al año, asumiendo una renovación por año con una compra de 200.000 libras. Él puede adquirir las propiedades a su nombre como su única propiedad, por lo que no pagará el impuesto de compra más elevado, luego renovarlas, venderlas y repetir el proceso. Así, al estar casados, el sistema fiscal del Reino Unido les hace estar 10.000 libras al año en desventaja en comparación con si estuvieran divorciados o si nunca se hubiesen casado. Es una locura. Al divorciarse, podrán proveer mucho mejor para su familia. Una de mis amigas se casó a los 22 años y se divorció un año después. ¿La razón? Su esposo no lograba proporcionarle un baño cálido a la temperatura adecuada. Sí, has leído bien. Él le preparaba los baños, y ella era exigente con la temperatura, alegando que siempre estaba al borde de ser demasiado fría. Con el sistema de fontanería que tenían, era un verdadero milagro que dispusieran de agua caliente en absoluto, y ni hablar de llenar una bañera. La princesa exigente volvió con sus padres y yo corté toda comunicación con ella tras el divorcio. Aún mantengo la amistad con su ex. Es un gran tipo, soportó muchas más tonterías de las que nosotros habríamos tolerado de su parte. Un amigo se encontraba infeliz y descubrió que era bisexual. Decidió divorciarse de su exmarido, quien era un auténtico sinvergüenza, pero, con el tiempo, conoció a otra mujer y contrajeron matrimonio. El día de la boda, su futura esposa le confesó que no le agradaba en absoluto la hija de mi amiga, nunca lo había hecho, y que, para que el matrimonio prosperara, necesitaba ceder la custodia total de su hija a su ex, quien, cabe destacar, continuaba siendo un gran sinvergüenza, o entregarla en adopción, sugiriendo seriamente dejarla en un orfanato o algo similar. Quisiera aclarar que, en ese momento, habían estado saliendo durante años, y nunca, ni una sola vez, había planteado este asunto. De hecho, mi amiga creía que ambas se llevaban bien, pero aparentemente, su esposa albergaba un profundo resentimiento hacia su hija, aunque lo mantenía oculto. Nunca aclaró si esto se debía a celos, si deseaba borrar todos los vestigios de su vida y matrimonio anteriores, si simplemente no le gustaban los niños en general, o si veía a la niña como una amenaza.
Cualquiera que fuera la razón, no llegó a descubrirlo. Finalmente, anularon su matrimonio a la mañana siguiente. Hasta el día de hoy, la hija desconoce la verdadera razón por la que decidieron separarse. La esposa de mi amigo lo dejó después de leer 50 sombras de Grey, y llegó a la conclusión de que necesitaba encontrar a un hombre como ese. Mi amigo se sintió sorprendido, ya que ella era muy conservadora en la intimidad y realmente no estaba interesada en explorar nuevas experiencias. Después del divorcio, se entregó a una vida descontrolada. Tuvo aventuras con policías casados, fue objeto de deseo de hombres la mitad de su edad, ella estaba en sus 40 años, y también estuvo involucrada en un par de relaciones abusivas. Han pasado aproximadamente 12 años desde su divorcio y ella ahora está en su tercer matrimonio. No tengo un ejemplo específico, solo una idea general que he visto aquí y allá, que se aplica en gran medida a los Estados Unidos, pero tal vez también a otros lugares. Divorciarse porque resulta más económico vivir así, o porque no califican para recibir asistencia siendo legalmente cónyuges, o peor aún, porque uno de ellos padece una enfermedad terminal y no desea cargar al otro con sus abrumadoras deudas. Para mí, tener un gobierno que no solo no se preocupa por el bien común, sino que casi intencionadamente perjudica a las personas hasta el punto de que sienten la necesidad de divorciarse, es lo más absurdo que se puede imaginar. Una de mis hermanas era una fanática religiosa a ultranza, casi como de culto. Creía que las mujeres eran completamente subalternas a los hombres y que su única existencia era para reproducirse. Además, sostenía que debían ser veneradas por esta capacidad. Terminó casándose con su amor de la escuela secundaria y quedó embarazada inmediatamente después de la luna de miel. 10 años y más de 8 hijos después, es una madre que se queda en casa, que fuma y devora telenovelas, sin preocuparse por los niños ni por el hogar. Él trabajaba en 2 empleos mientras intentaba cuidar de su familia. Un día, mi hermana llamó a mi madre, sollozando por cómo estaba solicitando el divorcio. Cuando le preguntamos por qué, dijo que era porque su esposo no estaba siendo un hombre piadoso ni la apoyaba adecuadamente. Aparentemente, estaba embarazada, de nuevo, y tuvieron una gran pelea sobre cómo él, literalmente, no podía permitirse alimentar a otra boca y ella debería conseguir un trabajo para ayudar. Creía que un hombre piadoso sería capaz de proveer para todos sus hijos y que se esforzaría hasta el agotamiento para mantenerla en el lujo. Ese hombre se dio completamente por su familia y la amó con todo su corazón. Lo perturbador es que, debido a que estaba en el registro de delincuentes por orinar en público en el océano hace muchos años, el juez concedió inmediatamente la custodia total a mi hermana. Él eventualmente dejó de intentar ver a sus hijos por lo complicado que hizo todo mi hermana y cuánto envenenó a esos niños en su contra, y no, ninguno de esos niños está bien ahora. En torno a la manutención infantil, una mujer intentaba, o al menos lo intentaba, forzar a su hija a divorciarse de su esposo, con quien había tenido un hijo. La hija, siendo adulta y en sus 20 años, no deseaba separarse. Sin embargo, su madre insistía en ello debido a que, si llegara a tener otro hijo con el mismo hombre y posteriormente se divorciaran, solo recibiría el monto completo de la manutención infantil por el primer hijo y una cifra menor por el segundo. En cambio, si llegase a tener un segundo hijo con su próximo marido, y luego se divorciaran, el esposo número 2 tendría que abonar la manutención completa por su hijo, el segundo de ella. Esto resulta más complicado de explicar de lo que había anticipado. Es bastante absurdo, en su mayoría, porque la hija amaba a su esposo y no quería divorciarse de él. Él tampoco deseaba la separación. Al final, desconozco qué ocurrió. Pero si es que realmente se divorciaron, resulta triste tanto para ella, como para el primer esposo y los futuros maridos número 2, 3 y 4. Mi cliente y su esposa estaban inmersos en un juego de rol, creo que se trataba de Second Life. Todos tenían un avatar, sospecho que los de él y de su esposa eran mucho más animados de lo que eran en la vida real. De todos modos, él sospechaba que ella le estaba siendo infiel en el juego, así que creó un avatar falso y la siguió en ese mundo virtual. Y efectivamente, ella se estaba divirtiendo con otro hombre, o, al menos, con otro avatar masculino. Eso fue todo. Mi amiga renunció a su empleo y decidió dedicarse al arte, pero no obtuvo ingresos de ello. Su esposo trabajaba en el mismo lugar que ella. Al partir,
se generó tanto drama que la hablaban mal de una manera tan vil que él se vio obligado a renunciar. Comenzó a realizar trabajos freelance, que no le remuneraban tanto, pero era algo. Perdieron su casa y su coche, ya que no podían permitirse ese estilo de vida si ella no trabajaba. Ella lo culpó y lo dejó, argumentando que no era un buen proveedor. Finalmente, él consiguió un trabajo en su ámbito profesional, y 18 años después, ella aún no genera ingresos con su arte. Mi expareja se divorció de mí para poder estar con su mejor amiga de 13 años. Esta mejor amiga reside a medio camino a través de los Estados Unidos, y anteriormente intentó salir con ella sin éxito, manteniendo una relación de amistad intermitente debido a que ambas solían desaparecer la una de la otra cada vez que la otra persona les causaba descontento, en lugar de comunicarse de manera adecuada. Una de ellas también padecía de un intenso trastorno obsesivo-compulsivo, mientras que la otra era un verdadero torbellino de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Mi expareja afirmaba que eran almas gemelas. Nos divorciamos 4 meses después de haber adquirido nuestra primera casa en común. Hasta donde sé, estaban planeando mudarse juntas alrededor de octubre, hace 2 meses. A principios de este mes, mi expareja me envió un extenso correo electrónico en el que básicamente decía que lamentaba todo y que esperaba que algún día pudiéramos reconciliarnos. Desisto de esas cuestiones, nuestro divorcio es lo mejor que me ha sucedido y estoy locamente enamorado de mi novio. Ella llevó a los niños a nadar y luego regresó a casa. Unos días después, los niños vaciaron sus mochilas de natación, y uno de ellos encontró ropa interior femenina en su interior. Ella utiliza los vestuarios compartidos, ya que ambos niños son varones y necesita ayudarlos a cambiarse, así que supuse que la ropa interior se había mezclado de alguna manera. Ella amenazó con el divorcio a causa de la ropa interior, como si yo hubiera sido infiel. A pesar de que sabía que pertenecía a las cosas de natación de los niños. ¿Cómo demonios el elegante tanga de mi novia apareció en la lavandería? No tengo la más mínima idea, pero estuve a punto de enfrentarme a un divorcio por ello. Conocía a una pareja que había estado casada durante 25 años, y siempre se apoyaban mutuamente en sus deseos y aspiraciones, llevaban una buena relación, adoraban a su hija, compartían aficiones y, desde una perspectiva externa, parecían felices. Ella me llamó para comunicarme que estaban dividiendo sus caminos y, al preguntarle si había algo en lo que pudiera ayudar, o si le gustaría que cuidara de su hija mientras asistían a terapia de pareja, ella respondió que no. Él quería tener la calefacción encendida todo el día, todos los días, y ella consideraba que era demasiado caluroso, por lo que no había forma de recuperar su relación. El esposo se rió de una broma que se hizo a expensas de su esposa. Era la fiesta de cumpleaños de su hijo, y la tensión había estado presente durante un tiempo, pero habían estado intentando trabajar en su matrimonio. Un pariente encendía las velas de cumpleaños y la esposa comentó: ¿por qué no empezaste a encenderlas desde el centro en lugar de desde el borde? El pariente respondió: consideré hacerlo de esa manera, pero temía que no tuvieras nada de qué quejarte. El esposo se rió, la esposa se marchó furiosa, y eso fue todo. Como suele suceder, había más detrás de todo esto. Ese fue solo el último eslabón de una cadena que ya era demasiado pesada. Cuando era joven, pregunté a mis abuelos en un par de ocasiones por qué se habían divorciado. No podían soportarse en absoluto, así que siempre me sentí muy orgullosa de ellos por al menos haber llegado a un acuerdo para decirme que se habían divorciado a causa de un televisor. Ella lo quería, él no. Eso es cosa del diablo, me dijo él. No se puede simplemente deshacerse del televisor de alguien. Ella seguía molesta al respecto, incluso 15 años después de su divorcio. El año pasado, estuve buscando información sobre otra persona apenas para ver qué podía hallar de él. Todavía no tengo información sobre su paradero actual, pero encontré un resultado relacionado con un resumen judicial en el que se mencionaba a mi abuelo durante el divorcio de mis abuelos. Leí todo aquello para descubrir lo que realmente había sucedido. Y te lo juro, concluyó con el juez declarando que el televisor fue la causa de su divorcio. Se mencionaron otras 2 posibles causas, un supuesto affair y no recuerdo cuál era la otra, pero el juez afirmó que no eran causas debido al momento, la falta de pruebas y otros acontecimientos que sucedieron de manera simultánea.
fui a un abogado para organizar los detalles de mi parte en un inminente divorcio de mi entonces esposa. Me sentí bastante avergonzado al hablar sobre los pormenores, ya que no había una razón contundente que lo justificara, sin infidelidades, abusos, violencia, etc., sino una acumulación de razones menores que nos llevaron a alejarnos el uno del otro. El abogado me comentó que había atendido a muchas parejas que se separaron de manera similar y por motivos mucho menos significativos. La razón más trivial que había registrado para un divorcio efectivo era que el esposo solía dejar sus calcetines en el suelo en lugar de depositarlos en la cesta de la ropa. Nada más. Apuesto a que había otras razones, pero la única que figuraba en la documentación eran los calcetines. Mi tío se divorció de mi tía cuando yo tenía 5 o 6 años. Siempre se me comentó que la razón era que eran mejores amigos que marido y mujer, pero hace 2 años mi tío falleció y dejó una considerable herencia a sus hermanos. Su exesposa intentó demandar, lo que provocó un gran drama familiar. Me vi involucrada porque estaba allí para ayudar a mi madre, quien no se preocupaba por el dinero, pero se vio involucrada legalmente debido a que mi tío la mencionó en ciertos documentos, y ella deseaba desahogarse conmigo. Entonces comencé a escuchar todas estas historias sorprendentes sobre mi tío y mi tía, y la verdadera razón de su divorcio. Al parecer, se separaron porque uno de los sueños de mi tío era tener una pequeña piscina en forma de riñón en su jardín, con una profundidad máxima de aproximadamente 1,2 a 1,5 metros. Ahorró lo suficiente y logró instalarla, lo que provocó enormes peleas entre él y mi tía. ¿Por qué estaba mi tía tan en contra? Tenía miedo de que la piscina empezara a criar peces y que esos peces evolucionaran en algo que pudiera hacerle daño. Desearía poder inventar esto, pero existían cartas que mi madre estaba leyendo de parte de mi tía hablando sobre la piscina que criaba peces y que la mataría. Luego, durante la reunión con los abogados acerca del tema del dinero, todos los hermanos estaban presentes y también mi tía. Ella comenzó a despotricar sobre la piscina de peces y que él no le dejó dinero a causa de dicha piscina. No era una piscina de peces, nunca lo fue. Solo se utilizó para nadar y flotarle. A veces detesto a mi familia. Perdió su empleo y comenzó a jugar videojuegos entre 16 y 20 horas al día para gestionar el estrés. Sin embargo, continuó con esta rutina durante 5 años, periodo en el cual ella se encargó de criar en solitario a sus 3 hijos, dado que él tenía que atender eventos de videojuegos y reentrenarse para una nueva carrera, a fin de que ella pudiera sostener a su familia con un solo ingreso. Se negó a tomarse una semana de descanso de los videojuegos para disfrutar de unas vacaciones familiares, a buscar la ayuda de un terapeuta por su adicción a los videojuegos, o evasión, no sé qué constituye oficialmente una adicción frente a una estrategia de evasión efectiva, y a buscar empleo porque todo saldría bien. Ya que su esposa se esforzaba incansablemente como madre soltera con un trabajo a tiempo completo. Finalmente, ella le dijo, ¿videojuegos o yo? A lo que él respondió, creo que estás siendo realmente irrazonable y controladora, no es un gran problema si juego un par de horas después de que los niños se acuestan. Ella solicitó un subpoena para obtener los registros de su tiempo de juego del año anterior, cuando él insistía en que solo jugaba un par de horas al día y que ella estaba exagerando. Hasta donde sé, vive con su madre, juega videojuegos, no paga la pensión alimenticia porque aún no ha encontrado trabajo, y sus fines de semana de visita involucran a los niños. Jugando videojuegos. Alguien en nuestro círculo de amigos, la pareja había estado junta durante 8 años. Sin embargo, había un pequeño problema. Él no deseaba tener hijos, mientras que ella sí. ¿No sería eso un fundamento razonable para una separación? Sin duda, durante esos 8 años hubo tiempo más que suficiente para tomar una decisión. Sin embargo, no demostraron mucha determinación al utilizar protección, y, para sorpresa de todos, ella se queda embarazada. El hombre se enfurece con ella por no optar por el aborto, ya que no quiere ser padre, y se niega rotundamente a reconocer que para concebir un niño se necesita de la participación de ambos. Ella, por su parte, se siente indignada porque, a pesar de su decisión de no tener hijos, él no asume su rol de futuro padre con entusiasmo. Supongo que ella esperaba que, en algún momento, él cambiara de opinión. La pareja termina separándose incluso antes de que el bebé llegara al mundo. Están tan enfadados el uno con el otro que ni siquiera pueden estar en la misma habitación.
Ahora, cuando nos reunimos con amigos, debemos coordinar quién asiste, ya que se niegan a dirigirse la palabra. Y allí queda ese pobre niño entre ellos. El esposo era un introvertido. La esposa, en cambio, era una extrovertida. Ambos se negaban a llegar a un compromiso sobre la frecuencia con la que realizarían salidas. El esposo se oponía a permitir que su esposa saliera en público sin su compañía, mientras que la esposa rehusaba pasar algunos fines de semana en casa, viendo películas, haciendo manualidades y jugando a juegos de mesa con él. Si no puedes llegar a un acuerdo sobre algo tan simple, entonces no deberías casarte en primer lugar. No hay dos personas con la misma personalidad. Por lo tanto, incluso si el antiguo esposo se volviera a casar con una introvertida y la antigua esposa con un extrovertido, ambos experimentarían diferencias de carácter con sus nuevos cónyuges. La esposa de mi socio soñó que ambos encontraban a un chamán en el centro de un laberinto. Juntos le entregaron un saco al chamán, quien lo prendió fuego. Este se transformó en 2 bolsitas, y el chamán les entregó a cada uno una individualmente, para luego ellos emprender caminos distintos. Ella interpretó esto como una visión. Se separaron. Ella se mudó de su hogar durante 1 año y ahora han vuelto a estar juntos. Un mundo extraño. Recientemente, una pareja que conocemos se divorció, un proceso realmente doloroso que afectó gravemente a sus hijos y se prolongó durante años, debido a que la esposa encontró un preservativo en el asiento trasero del coche mientras lo estaba limpiando, después de que su sobrino de 20 años lo tomara prestado para llevar a su novia a celebrar su aniversario. Ella se negó a creer que su dulce y adorable sobrino pudiera haber tenido relaciones íntimas en un coche y afirmó que el preservativo debía pertenecer a su esposo, por lo que decidió solicitar el divorcio. Teniendo en cuenta su estado mental actual, supongo que este fue el inicio de una espiral descendente. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.